clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Tu pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos la revolución. El cielo se parte en dos, inúndanos. En el desierto broten ríos, vida sombra hoy. Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo es Rey. Él es Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro miércoles de enseñanza, a nuestras iglesias en Honduras, Tegucigalpa, Comayagua, aquí San Pedro Sula, y nuestros hermanos de Puerto Barrios. Así que sean bienvenidos todos. Eduardo, ¿cómo estás? Bien, bien, apa, bien, contento, pues otro miércoles ya más. La verdad que ha sido una bendición de Dios tener este espacio para compartir. Gracias de veras a nuestros líderes, a nuestros ministros, a ustedes, mis queridos hermanos, también, porque nosotros hemos recibido bastante retroalimentación positiva del programa, ¿no? De estar dando estos miércoles de enseñanza, tratando unos temas de repente a veces con un poquito más de profundidad o que son un poquito más complejos, ¿va? Entonces, yo bien agradecido, fíjate, papá, estuve este fin de semana también en Tegucigalpa con los hermanos allá, y yo sé, por lo que había dicho Will, ellos lo ven en vivo, ¿no? O sea, bueno, en la reunión, en presencial, o sea, y ahí pueden discutir el tema, entonces hoy van a tener una gran tarea, fíjate, por el tema Sí, excelente. interesante. Sí, sí, va a ser un tema bien controversial. Sin embargo, creo que vamos a empezar orando, hijo, para que Bien. Dios se quede en control y podamos así introducir lo que es el tema de hoy. Así que Amén. acompáñenme a orar. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Padre, por permitirnos por este medio transmitir tu palabra, Señor, a todas las iglesias de Honduras y ahora también a nuestros hermanos de Centroamérica. Gracias, Padre, por ser especial con nosotros, por permitirnos a nosotros compartir con nuestros hermanos de las iglesias que estamos separados en Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula y los hermanos de Puerto Barrios.
Gracias por ellos, gracias, sabemos que siempre están en sintonía, Padre, aprendiendo y tratando de asimilar algunos de los temas que no son tan sencillos. Gracias nuevamente. Te pedimos que nos dé sabiduría, Padre, a nosotros y a nuestros hermanos que puedan ir entendiendo la dificultad de algunos de los temas que también nos atañen en la vida diaria. Gracias nuevamente, Padre, y es en el nombre de Jesús que te oramos. Amén. 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 Gracias, papá. Gracias. Eh, bueno, el tema de hoy, hermanos y hermanas, amigos, cualquiera que sigue la transmisión, realmente es un tema no fácil, no fácil, porque es un tema que se vuelve sensible también para muchas personas, y especialmente en el ambiente en que nos movemos cuando estos grupos están adquiriendo una gran influencia mediática. Cualquier comentario que se haga parece ser ofensivo, ¿no? En cuanto a tanto. Entonces, quisiera pasarles tal vez la diapositiva, tal vez me avisas, papá, cuando ya la estés viendo. Sí, 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 ahí está. Okay, bueno, recuerden con algo, que estamos sincronizados con lo que es Profundiza, ¿no? Hemos hecho la fusión, ¿no? Entre las iglesias en Centroamérica, Ministerio de Enseñanza es Profundiza, nuestra plataforma, y ya está el curso en acción, que estamos muy contentos. Se ha inscrito mucha gente, como más de 90 personas, algo así me había dicho Paulo. Entonces es increíble, hermano. Gracias, hermano, por querer aprender más de Dios. O sea, gracias por tu deseo realmente de poder conocer más acerca del Creador, el Todopoderoso, el que merece todo el honor, la honra y la gloria, ¿verdad? Y bueno, parte de la apologética. Yo veo algunos hermanos, papá, no sé, que dicen, bueno, la apologética, ¿y eso qué es? Pues la jética, ¿y qué será esa vaina? Entonces, no, de hecho es sencillo, ¿va? O sea, la apologética, Sí, ¿qué es? Pues, la defensa de la fe. Defender correcto. la fe en todo aspecto, defender la fe acerca de las ideas también que vienen nuevas, también atacar a la fe cristiana, a denigrar, a discriminar, a hacer ver mal la fe cristiana, y tenemos que tener también una razón de nuestra fe, como lo dice la Biblia en primera de Sí, fíjate que es una cosa bien importante porque cuando hablamos de la defensa, ¿cómo vas a defender la fe? Solo estudiando la palabra. Sí. Tenemos que prepararnos, hermanos. O sea, ya no solo es de leerla, sino que hay que estudiar la palabra a profundidad para que podamos defenderla. Porque si no, vamos a estar siempre sujetos a que cualquier cosa nos dicen y nosotros la creemos. Porque ahorita con todo, con este mismo medio, los medios electrónicos, salen un montón de cosas tan falsas que es difícil. Por eso, hermanos, traten de escoger los lugares que van a visitar en el mundo del espacio de la información para que las fuentes sean las correctas. Sí, sí, hay que ser muy selectivos y al mismo tiempo también, yo sé que no es fácil ser selectivo porque hay tanta información que cuesta. Yo digo que hay que ser escéptico a veces de cualquier información que ustedes encuentran, someterla a más información, a una investigación más seria, ¿va? Y por ejemplo, hoy vamos a tratar este tema, la ideología de género. Y la ideología de género, desde una perspectiva bíblica, obviamente, queremos hablar acerca de algunos términos y conceptos que tal vez hoy van a decir, ay, se metieron a unos términos raros. Miren, no somos eh, expertos en tema de la historia, de la ideología de género y todo, pero sí somos discípulos que entendemos cuál es la forma de que el cristiano ve el mundo y cuáles son los ataques que estamos recibiendo. Y es muy importante este tema. Hemos decidido tratarlo también como parte de la apologética porque usted mismo va a estar siendo atacado también por estas ideas, sus hijos, los jóvenes, más que todo. De repente los que ya estamos un poquito más viejitos, papá, ya no. Ruquitos, sí, sí. Pero los niños actualmente están bajo una enorme presión, los jóvenes están bajo una enorme presión sobre aceptar estas ideas nuevas, ¿sí? Esas ideas nuevas de que se meten y que son opuestas, digamos, al plan original de Dios. Entonces, estamos ahí con Profundiza y pues quizás posiblemente alumnos de Profundiza estén viendo este video posteriormente, pero hoy pues las iglesias en Honduras. Entonces, para arrancar, lo primero, mis queridos hermanos, es algunos conceptos importantes. Yo sé que de repente puede sonar un poco confuso, pero quisiera que los entendieran
porque van a entender algunas cosas a medida vayamos desarrollando el tema. Por ejemplo, la cosmovisión, este tal vez es un término que ustedes sí han escuchado, o sea, la concepción comprensiva global que una persona tiene del mundo, es decir, cuál es la forma que yo veo el mundo, cómo interpreto lo que es el mundo y la vida. Nosotros, como cristianos, ¿qué tenemos, papá? Una perspectiva bíblica, ¿no? Correcto, o sea, nosotros, nuestra ideología es basada en lo que nos ha enseñado la Biblia a través de tantos años, después de 2000 años, bueno, y del Antiguo Testamento, cómo ha venido desarrollándose y cómo Dios ha ido mostrándose poco a poco para que nosotros como seres humanos podamos entender todo lo Así que es es. la cosmovisión. Entonces, esta cosmovisión, cuando ustedes escuchan a medida que vamos avanzando, cosmovisión bíblica es la forma bíblica. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la vida, del universo entero? ¿Cómo lo comprendemos nosotros? Esto también va a repercute en las decisiones, en la forma como usted toma las decisiones en su vida, la cosmovisión que tenga, ¿ok? Bueno, la ideología de género, otro término que es el tema de esta noche, Sí. es un sistema de pensamiento que interpreta la sexualidad y la afectividad humana como un hecho puramente psicológico-cultural. Esta es más amplia también la definición, pero también quiero dejarles algo sencillo para que podamos entenderlo. Es decir, son ideas, son pensamientos, interpretan que, bueno, la sexualidad, o sea, la masculinidad, la feminidad, es algo psicológico, es cómo se siente usted, que ha sido impuesto por la cultura, por una construcción social, que es otro término que de hecho vamos a hablar también, acerca de que a usted le han impuesto estas ideas. Entonces la ideología está, digamos, en contra, digamos, de esta idea impuesta, porque usted puede ser otra cosa aparte de ser varón y mujer. Y el término disforia de género, que es un término que viene de un término anterior, que era el trastorno de identidad de género, es el que se usaba para las personas que tenían esta confusión, bueno, que biológicamente, digamos, en su nacimiento, pues nació como un varón, digamos, con los órganos reproductores masculinos, pero que no se sentía así, estaba triste porque no estaba conforme con su forma, entonces, en la que nació. Entonces, es una sensación de inconformidad eh, o angustia que pueden sentir las personas cuya percepción que tiene de sí mismo en cuanto a su género difiere de su sexo biológico. Me refiero así porque es la forma como lo entiendo, su sexo biológico, es decir, el sexo que tuvo al nacer. Bien interesante, fíjate, papá, porque... Sí, fíjate que hay una situación que quisiera comentar. Ajá, Esta ideología de género, lo que te dice en términos sencillos es que si vos naciste hombre y querés ser mujer, no importa. No importa tu sexo biológico, como naciste, pero recuerda de que nosotros eh, nos dirigimos por los preceptos y los mandamientos que dejó Dios. Hombre y mujer nos creó. Y entonces ellos quieren, si naciste hombre y querés ser mujer, está bueno. Y nos han querido hacer sentir que eso está correcto, que eso viene de que nosotros fuimos los que ideamos que fuéramos hombres o que fuéramos mujeres, así como manda la biología sexual de cada una de las personas. sí, sí, es correcto. Imagínate, es como lo que estabas hablando vos, o sea, es algo impuesto que te han hecho. Por ejemplo, yo encontré mucho, miren qué interesante, a medida que investigaba un poco, encontraba mucho que ponen términos como el sexo que se le asignó al nacer, dicen, no dicen el sexo biológico, o sea, nosotros Sí, exacto. nació varón, porque Sí, la anatomía y tal vez, no sé, pues yo no soy doctor, no soy médico, pero pues el doctor cuando yo fui a ver el ultrasonido de mi hijo, me dijo, usted va a tener un varón, me dijo. Entonces, no sí. creo que el doctor me haya asignado a mi hijo mayor, Eduardo, que fuera un varón, o sea, pero sí, ellos se refieren porque ellos hacen mucho juego con el lenguaje y vamos a hablar de eso también. Vamos, Sí, hermanos, con respeto, no tratamos de discriminar ni tratar mal a nadie, de hecho van a haber algunas recomendaciones que vamos a dar, vamos a hablar con mucho respeto, respetamos a todo ser humano, en ningún momento queremos ofender la dignidad de la persona, pero sí queremos hablar desde una perspectiva bíblica y posiblemente correcto. eso tal vez sí incomode, pero
pero es nuestra exposición acerca de la Biblia. Entonces, recuerden estos términos como visión, la forma Sí, como vemos el mundo y todo lo que nos rodea, ideología de género, bueno, ese tema del sexo masculino y femenino fue impuesto, es algo psicológico, yo puedo decir, no soy hombre, no, porque ahora también esto es interesante, porque ahora puedo ser como una cantidad de géneros casi ilimitada sí, de lo que puede ser la persona, que es confuso, hasta puede ser, no solamente hay transgénero también, es decir, otra sí, especie que usted puede sentirse un animal o algo, es algo, no es fácil de manejar. Cuando lo vemos nosotros, aunque es algo que en el sentido común les va a decir que no tiene lógica, pero también tenemos que ser respetuosos porque queremos que las personas, aún que están confundidas con este tema, puedan conocer el evangelio verdadero. Entonces, voy a seguir y bueno, tal vez vos, para mirar acá, hablemos un poco de la sí. cosmovisión bíblica, ¿de qué se trata esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Dios creó el mundo en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y miren Génesis 1:27. Dios creó al hombre y a la mujer. Creó, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Imagínate que eso es lo que hemos estudiado y aprendido de toda la vida. No sé, o sea, para mí es un poco difícil este tema del homosexualismo porque en nuestros tiempos de juventud esto era muy poco, era, o sea, siempre ha sido, era un tabú, o sea, encontrar gente homosexual o gay, como se dicen, era muy raro, eran muy pocas las personas o estaban muy bien escondidas. Entonces, no sé, o sea, ya claro, ahora con esto de la informática, de la información, pues se han ido transmitiendo y como que más personas han ido aceptando ese concepto que durante todo el tiempo no ha sido muy bien aceptado. No sé, Eduardo, que Sí, bueno, hay dos cosas. Fíjense bien acá, ¿va? Lo que decía mi papá es, bueno, Dios creó este mundo, o sea, al final nosotros creemos eso, que hay un creador de todo y el creador de todo diseñó todo. Es como yo soy ingeniero estructural también y yo hago mi diseño, yo sé lo que hago en mi diseño. Y si alguien me cambia mi diseño, hay un problema, porque yo creé, por ejemplo, diseño una columna o diseño vigas para que funcionen bajo cierto tipo de cargas que yo estoy proyectando, ¿verdad? Entonces, si yo hago un cambio, viene, por ejemplo, el albañil, imagínense, y me dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el diseño del ingeniero. Vamos a poner esta columna por allá o pagámosla más chiquita. Y eso es lo que provoca también catástrofes. Tristemente, sí, como lo que pasó recientemente en Turquía, con algunos problemas estructurales, no sabemos si es el ingeniero que se equivocó o si es al momento de construir. Pero ¿qué quiero decir? El diseñador entiende su diseño. El diseñador sabe lo que hizo y sabe el propósito de cada cosa. Entonces, lo que vos decías, Apa, antes tal vez no era, hoy es más común ver las personas. sí, No correcto. sé si, no sabemos si la proporción era la misma o si ha aumentado. Lo que sí creo que también ha aumentado la confusión y por lo tanto personas que hoy creen que, bueno, ahora es como necesito experimentar a ver si soy o no soy, dicen. Y ya lo ven como una cosa normal porque la sociedad le está imponiendo esa idea. Sí, fíjate que lo que dice aquí va, el cuerpo del hombre y la mujer es, por excelencia, la creación biológica única y uniforme. Uniforme, o sea, Dios los creó correctos. Cualquier otra diferenciación o alteración a estos roles supone un contrasentido y una violación del hombre para el propósito eterno de Dios. ¿Y cuál era el propósito eterno de Dios? Es la procreación y crear y poblar y que seamos salvos un día. Pero fíjate que estos movimientos de ideología de género, imagínate que promueven el matrimonio entre el mismo sexo. ¿Cómo van a tener familia? ¿Qué familia sería la que podría entender dos hombres o dos mujeres casados? Ahí rompe todo lo que Dios creó. Sí, sí, efectivamente, o sea, es confuso también, aparte de la confusión, porque si vos te fijas en países, no en el nuestro, pero ya en países desarrollados, eh, ellos están viendo este tema de una óptica diferente, ya hay parejas
del mismo sexo que adoptan hijos, lo vemos en artistas y todo. A veces parece curioso, fíjate, pa, cómo a veces que un artista se declare, digamos, gay o homosexual, casi que es digno de un aplauso, como que ha descubierto alguna, ni siquiera el médico que ha salvado la vida de alguien tiene tantos aplausos Sí, en la vida. Entonces, es confuso esta situación. pero es lo que te digo del tiempo, ¿eh? O sea, por eso este término de salió del closet es relativamente nuevo, porque hace muchos años cuando, bueno, yo ya estoy un poco pasado, ¿verdad? Pero fíjate que en aquel tiempo estas cosas no se miraban tan comunes. No ibas a ver dos hombres agarrados de la mano por la calle o Sí, besándose. O sea, son cosas que nosotros las miramos mal, pero creo que si nosotros compartimos la palabra de Dios, debemos de compartírsela a esas personas también, eh, porque tal vez ellos no saben qué están así haciendo. es. Sí. ¿Ah? No, y de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. Sí, Y lo que vos decís, o sea, vos no lo ves normal en tu forma de ser, pero obviamente el argumento de esta gente es, bueno, la construcción social en tu vida te hizo ver que eso no era normal, pero las nuevas generaciones los están inculcando para que vean cómo eso es un comportamiento normal y aceptable, que es sí, lo que vamos a hablar un poco. Aparte del plan de Dios, porque vos hablabas, bueno, Dios crea sí, hombre y a la mujer, Dios crea todo y crea al hombre y a la mujer. Y miren qué interesante, el plan de Dios es Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, un matrimonio heterosexual monógamo, es decir, son una sola. Ahí no están hablando de varias. O sea, miren qué interesante, desde el comienzo de Génesis ya está el diseño de Dios para el matrimonio, el diseño de Dios para el hombre y la mujer en el hogar. Es decir, como yo le decía, mi ejemplo de la ingeniería, las columnas en el lugar adecuado y propicio. Y si ustedes ven acá también en Mateo 19, 3 al 6, esto era una unión para toda la vida, es una sola carne para toda la vida. Veamos, esa es la cosmovisión bíblica, ¿no? Pues, acuérdense, estamos viendo primero de cuál es la forma de pensar bíblica de nuestra. Entonces dice, y se acercaron a él algunos fariseos, diciendo, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer y por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús, dijo, ¿no habéis leído de que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola. Perdón, disculpe porque aquí me tapa él. mm, Una sola que dice ahí carne, ¿verdad? sí, una sola carne. Por Porque, tanto, lo porque que Dios ha aún, unido, ningún hombre lo separe. sí, ahí disculpen porque a veces cuando uno está acá con la pantallita, tengo la cámara ahí cerca y me tapa las letras a veces. Ustedes vean algo, el plan de Dios, o sea, la cosmovisión, el creador, el diseñador, creó un diseño específico, un diseño donde dijo varón y mujer, hombre y mujer, que fueran una sola carne. Es algo, es un misterio profundo, papá. Y esto sabe por qué es interesante, porque yo lo comparo, imagínense Dios, la Trinidad, tres personas, un solo Dios. Sí. O sea, es un solo Dios. Entonces, el matrimonio, miren qué misterio tan profundo, una sola carne. Y después cuando los fariseos le preguntan a Jesús, porque eh, Moisés le había dado, perdón, Moisés les había dado algunas recomendaciones en las cuales, casos excepcionales por la necedad de ellos, habían algunas razones por las cuales había divorcio y Jesús lo aclara, no fue el plan así, ese no es el plan de Dios, esa no es la cosmovisión bíblica. Y aquí les responde, o sea, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá, los dos serán, repite Génesis 2:24, y los dos son uno, dice. Y por tanto lo que ha unido Dios, ningún hombre lo separe. Es decir, imaginemos cuál es la cosmovisión bíblica, qué es lo que nosotros vemos los cristianos, que Dios hizo un diseño perfecto, Dios hizo un diseño correcto y puso al hombre y a la mujer para una vida juntos, una sola carne, para toda la vida. Es decir, para estar juntos. Entonces, ese es el plan de Dios y nuestra cosmovisión bíblica. Fíjate que me acuerdo del comentario que estábamos haciendo referente a que Jesús no hacía referencia al homosexualismo. Y me decías algo que me interesó bastante,
y es porque realmente ese no era un problema dentro de los judíos. Los judíos tenían bien claro cuál era la cosmovisión bíblica, la cosmovisión que Dios quería para su pueblo, hombre y mujer, yo creo. Así es. Entonces, no había esas depravaciones, que sí existían otras, pero no era un problema serio dentro del mundo judío en aquel tiempo. No sé si tenés algo adicional Sí, a esa. y ya vamos a ver, porque queremos ver también que ustedes vean qué dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por ejemplo, de la homosexualidad. Pero lo que comenta mi papá, por ejemplo, es que si ustedes leen, ustedes van a encontrar en los evangelios, no encuentran que Jesús esté tratando este problema con frecuencia, de hecho no lo menciona explícitamente, eh, aunque Jesús habla del cumplimiento total de la ley, por lo tanto queda implícitamente que estaba el tema de la homosexualidad. Pero en el mundo judío, cuando recuerden, Jesús llega a predicar a las ovejas perdidas de Israel, al pueblo de Israel. Su misión fue en el mundo judío. En el mundo judío este no era un problema tan grave porque ellos estaban conscientes de lo que la ley decía acerca de lo que representaba la homosexualidad, y lo vamos a ver también en unos pasajes. De hecho mi papá se los va a leer. Pero sí Pablo lo menciona mucho. ¿Por qué? Porque Pablo sí va a Sí, predicar al mundo grecorromano. Entonces Pablo va a un mundo distinto, un mundo donde esa práctica eran aceptables, aunque ya mi papá va a explicar un poco también que no es que eran aceptables públicamente, ¿no? Pero sí era, digamos, comportamientos válidos, eran prácticas, digamos, como obviamente nosotros, aquí por ejemplo el pecado se hace a escondidas también, se seguía haciendo como escondidas, pero cierto. la práctica es un tema delicado, un tema que tenía que tratar Pablo, y por eso Pablo, ustedes van a ver, las escrituras que vamos a estudiar también es sumamente severo a veces las escrituras son fuertes con relación a este tema de la pureza sexual. Entonces, si querés, vamos viendo Sí. parte de la cosmovisión es entender el Antiguo Testamento, por ejemplo, qué decía. Entonces, si querés, te dejo ahí, papá. ¿Qué nos dice el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento? En Génesis 19:1 al 11, vamos a resumir un poco, es la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era el principio ahí? ¿Cuál era el problema que existía ahí? Y eso lo refiere bien la Biblia. Llegaron los ángeles como personas a visitar, y Lot los llevó a su casa. Como eran personas extrañas, era costumbre judía, aunque en ese tiempo no existía el mundo judío, realmente no era, perdón por eso. Sí tenían concepción de Dios, Abraham y su sobrino Lot. Entonces lo lleva y le da alojamiento en su casa, y la gente del pueblo, todos los varones, y habla de todos los varones, jóvenes y ancianos, queriendo tener relaciones con los visitantes. De hecho, Lot se era tan grave el pecado para Lot que ofrece a sus hijas para que hagan lo que quieran, y ellos las rechazan. Dice que quieren tener relaciones con los hombres. Luego está en Levítico, ya después, ya cuando sí el pueblo de Dios anduvo mucho tiempo por el desierto, y este es el segundo testamento que dejan, y ahí sí ya viene y está regulado en Levítico 18:22, que dice: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Por eso es que los judíos sí entendían este paso de lo que es el homosexualismo en el Viejo Testamento. Y en Levítico 20:13, si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable, y los dos serán condenados a muerte, en la cual ellos mismos serán los responsables. Miren el castigo. Por eso es que no era estos grupos que incentivan lo que es el homosexualismo, dicen que era una práctica normal en aquel tiempo, pero realmente si fuera normal y dos personas las encontraran que había homosexualismo, tanto hombres como mujeres, dos mujeres o dos hombres, eh, eran asesinados, pues, eran apedreados seguramente. Y en Deuteronomio no haya rameras entre las hijas de Israel, ni haya sodomitas entre los hijos de Israel. Sodomita es haciendo mención a Sodoma y Gomorra, que son los que
pervertían a las personas teniendo relaciones hombre con hombre, mujer con mujer. Eduardo. Sí, fíjate que sí, y ahorita que mencionabas el ejemplo, por ejemplo, cuando leemos todo, yo creo que les ha pasado, leen el caso de Lot con esa situación tan tremenda, y a veces yo me pregunto, bueno, entrega a los hijos, a las hijas, ¿no? Hay que reconocer algo y entiendan algo, mis queridos hermanos y hermanas, o sea, lo que hizo Lot fue una tontería, estuvo incorrecto, no estuvo bien, eh, pero Lot en su desesperación toma esa acción. La Biblia, ustedes van a encontrar cuando lean narrativa del Antiguo Testamento, van a encontrar algunas situaciones que les van a ser un poco perturbadoras. No significa que la Biblia esté dando el visto bueno de eso, que Dios esté dando el visto bueno de eso. Simplemente son los hechos, cómo ocurrieron. O sea, es un relato de los hechos, cómo ocurrieron, para que nos demos cuenta el nivel de gravedad y depravación también que hubo en tiempos pasados también, ¿verdad? No solo en los de ahora. Y lo que vos decías, aquí está claro, o sea, Jesús no estaba tan preocupado por explicar aquí. No creo que algún judío del siglo I tuviera dudas acerca de estos pasajes y dijera, bueno, será un problema? No será un problema, pero en el mundo grecorromano no conocían la ley. Sí, exacto. No sabían de estos pasajes y de lo que representaba delante de Dios un comportamiento como ese. Es por eso que Pablo tiene que tratar más, de una forma más severa y más fuerte este tema. Para el mundo judío no fue un problema. Entonces, veamos ya que estamos hablando de Pablo, lo que pasa en el Nuevo Testamento. Y el pasaje por excelencia, podríamos decir que Romanos 1, que ustedes saben que ahí es evidente que han cambiado al creador por lo creado. Y yo tengo una clase, de hecho, que pronto vamos a partir. Ay, Perdón, hija, me fue ahí está, ya estamos. Un error técnico ahí. Romanos 1, 26, 27 dice, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Ven, Pablo, si ustedes leen el capítulo 1, se lo recomiendo, es un capítulo espectacular, pero está hablando de una realidad de la humanidad, de la perversión de la humanidad, de lo que está pasando. Y aquí es un claro ejemplo de la condenación misma que el apóstol Pablo está haciendo al comportamiento homosexual. De ahí en 1 Corintios 6:9, que también Corinto era una ciudad turística, una ciudad portuaria, una ciudad comercial, tenía mucho de esta situación por la cual luchar en ese mundo grecorromano en el que estaban. Y dice así, ¿no saben ustedes que los que cometen injusticia no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Fíjense bien, aquí hace una lista de pecados, ¿no? Si te fijas, Sí, podemos ser selectivos, como, bueno, ahí está hablando de adúlteros también. No, el tema de la homosexualidad es un pecado delante de Dios, al igual que lo es el adulterio, al igual que son la idolatría, el robo, el avaro, son pecados que nos alejan del Dios santo. Y eso es lo que tenemos que entender, al Dios al que servimos, un Dios santo. Por lo tanto, estos comportamientos van en contra de lo que a Él le agradan. Fíjese bien interesante, acá agrega afeminados, es decir, aquellos que no tenían un comportamiento varonil, porque ya viene acá la otra parte, ¿va? Porque hoy también están estos que quieren, o sea, una cosa es alguien que practica la homosexualidad y otra cosa es alguien afeminado también, que posiblemente también tenga la práctica, no lo sabemos, pero alguien que tiene un comportamiento opuesto a cómo debe comportarse el sexo masculino, ¿no? De forma varonil. Y aquí hay algo, ¿ah? No es volverse un patán. En ningún momento la Biblia menciona, nos habla de hecho el trato para la mujer que debe tener el hombre. O sea, la Biblia tiene un estándar muy alto. Lamentablemente muchos hombres no estamos cumpliendo, aunque yo trato de esforzarme, pero sé que debo esforzarme más todavía, y no se cumple este rol. Y es muy importante eso. Entonces, ¿seguimos o querés algún comentario, papá? sí, fíjate que solo hacer un comentario. En el libro escrito por Mario Celli, La teología gay y la preferencia homosexual, él hace un abordamiento de todas las épocas de la historia de lo que es el homosexualismo.
Y lo que me gustó que lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, aunque los romanos eran depravados, estas relaciones no eran aceptadas comúnmente por todas las personas como estos grupos de género, los lesbianas y todo eso quieren hacernos creer que es algo normal en el ser humano. Sí existió desde los inicios y de hecho si tú lees la mayoría de los emperadores romanos, se dice que todos fueron homosexuales, que además tenían esclavos exclusivamente para mantener relaciones con ellos, tanto hombres como mujeres. Y él hace esta relación, Mario Celí me gusta, porque él dice que estas relaciones eran privadas, siempre han estado ocultas. O sea, no era, es cierto que eran depravados y todo, pero siempre había un estándar que es el mismo que tenemos nosotros. Por eso es que Pablo ahí sí lo aborda, porque él ya está con la gente greco-romana. Él está con esa gente que no tiene Dios, los infieles. Y entonces, ¿cuál era el problema? Que también habían, de hecho, las mujeres no consideraban, de hecho, lo consideraban bueno. Una infidelidad en una mujer era que el hombre se acostara con otra mujer, pero permitía que su esposo sí se podía acostar con un hombre y no lo consideraba infidelidad. O sea, mira la perversión que había en ese tiempo. Entonces, pero siempre vuelvo, insisto, el comentario es que siempre tuvo culto, pues, o sea, no eran cuestiones tan arraigadas que hacían públicamente, no, sí tenían y siempre guardaban algún código moral, por lo menos superficial, no como nosotros que lo llevamos en nuestro corazón, personas con nuestra esposa para toda la vida. Así es. Interesante, ¿va? Interesante, cierto. Siempre mantenían como oculto, pero al final, pues, el pecado, pues Dios lo ve en todas partes, ¿no? Sí. Veamos aquí hay como un resumen más o menos, apa, de lo que es la cosmovisión bíblica. No sé si vos querés leer el primero. Sí, el primero. Dios creó el mundo y todo lo que conocemos, pero todo lo que conocemos de acuerdo a su plan. Dios tenía un plan desde el inicio. ¿Y cuál es ese plan? Es la familia, es el matrimonio. Esa es la fortaleza del ser humano. De nosotros como cristianos es nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos y los alrededores. Así se construyó la iglesia, por familias. De hecho, nosotros lo manejamos por charlas, es la misma, somos familias. Sí. Bueno, Dios creó a la mujer para que fueran una sola carne, juntos hasta la muerte. Es decir, el plan de Dios es hombre y mujer juntos hasta la muerte. Fíjate que dice el tercero, la Biblia enseña que cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, heterosexual monógamo, adulterio, sexo prematrimonial, homosexualidad, etc., es contrario a la voluntad de Dios. De hecho, estos grupos de ideología de género, de teología de género, de teología gay, es lo que han estado atacando. De hecho, atacan a la institución más fuerte que se tiene, que es el matrimonio, que es la procreación. Entonces, y esto te voy a decir, de hecho, en ese mismo libro de Mario Celli, habla de que es una escalada de estos grupos con el movimiento liberal estadounidense y con grupos religiosos, grupos extremistas de Europa que quieren imponer esta ideología para las regiones de todo el mundo. Es una escalada de la ONU promueve estos grupos y les da financiamiento para que puedan cambiar esta concepción que Dios nos ha dejado a nosotros. Sí, sí, bueno, y fíjense bien, y aquí también estamos diciendo, o sea, cualquier actividad sexual, cualquier fuera del matrimonio como Dios lo diseñó, es pecado. O sea, la homosexualidad está incluida, el adulterio está incluido y la fornicación, como lo dice también. Y la 4, pues atentar contra el matrimonio como Dios lo diseñó, hombre y mujer, es una rebelión contra Dios, contra lo que es puro, lo santo y agradable a Dios. Es decir, es decirle a Dios, o sea, no estoy de acuerdo contigo, Dios, no considero que seas Dios, no considero que seas importante, tu diseño no me importa, y bueno, van a sufrir las consecuencias. El mismo ejemplo, el diseñador
hace su diseño y si alguien lo cambia, va a tener problemas porque el diseño no va a funcionar correctamente, ¿ok? Entonces, de ahí venimos a hablar ya un poco ya de la ideología. Bueno, esta si querés vos, Sí, puedes verla ya, ¿pa? bueno, primero explícame, porque aquí está este montón de letras que me confunden. La ideología de género LGTBTQ+, o plus. Bueno, sí, yo no sé no sé si me faltan letras ahí, sinceramente, porque yo encontré pues esas en los libros, algunos que investigamos, pero sí, digamos, es lesbiana, gay, bisexual, transexual, queer y más. Es decir, ellos han ahora creado una cantidad de nuevos géneros. Queer, por ejemplo, es que no tiene, no está identificado con ninguno, ni masculino, ni femenino. O sea, es bien confuso, sinceramente se los digo. No es fácil de entender porque son un montón de formas de pensar, porque recuerden, como están pensando que es como yo me percibo y me percibo de una forma confusa el ser humano. Alguien dio un ejemplo, te lo digo, me encantó, y él hablaba el ejemplo, imaginemos una persona con anorexia que se ve todo el tiempo, se autopercibe como una persona gorda, ¿sí? Con sobrepeso, y en realidad está casi muriéndose de desnutrición, ¿no? Entonces, él decía, a esta persona, ¿qué le diríamos? No, está bien que te autopercibas así. No, no le diríamos así, le diríamos que está incorrecta. Su autopercepción no es correcta porque no es real. O sea, físicamente y biológicamente esa persona sigue siendo una persona con bajo peso y no una persona con sobrepeso. Entonces, para tratar el problema de la persona, ¿qué haríamos? Le ayudaríamos, pues, porque a cambiar su autopercepción para que así ella pueda mejorar su salud. Entonces, me encantó ese ejemplo, de hecho, que escuché. Sí. Fíjate que esta ideología de género, la que llaman la agenda gay, la denominada teología gay, esto, la cual reinterpreta errónea y falsamente los textos bíblicos donde Dios desaprueba esta conducta. Recordemos esta situación. Ellos quieren que nosotros pensemos que eso es normal, natural, que así, que somos los equivocados, que Dios se equivocó cuando nos hizo hombre y mujer. ¿Qué es lo que pasa? Lesbianas, utilizamos ese término para dos mujeres que tienen una relación. Gay, pues son dos hombres homosexuales, pero el homosexualismo es de los dos géneros, es preferencia por personas del mismo sexo. Sí, Los transexuales, los transexuales son personas que cambian su estado de nacimiento biológico. Un hombre quiere ser mujer y se transforma a través de cirugías o con cuestiones químicas para hacer cambiar su forma, que ya es natural en él. Ese es el transgénero. Entonces, de este modo, ellos quieren justificar y recomiendan prácticas para estos nuevos géneros, pero el mayor problema que tenemos, nosotros ya estamos conscientes de lo que estamos, pero un niño, recuerden de que su madurez sexual empieza hasta los 12, 13 años, y ellos ya están trabajando en niños de 6 a 10 años, están trabajando para meterle este tipo de géneros nuevos para que crean los niños que eso es normal. sí. Sí, y el siguiente comentario que tenemos ahí, o sea, están logrando una fuerte influencia mediática. La verdad, están haciendo un trabajo mediático que les está dando mucho resultado en muchas partes. Y el propósito de ellos siempre es normalizar el comportamiento homosexual, bueno, y de ese montón de géneros, porque tienen que empezar a aceptar, pues, si dicen de que es como se autopercibe, si alguien se percibe como una cabra o como una jirafa, también tienen que empezar a aceptarlo para que sean coherentes, ¿no? Con sus ideas y la política esta se ha vuelto, ustedes saben, hay luchas por poder proponer, pues, aceptar el matrimonio homosexual, y leyes que están en contra, digamos, de los principios que Dios ha establecido. Están teniendo una influencia fuerte en la política, las películas. Bueno, ustedes saben, yo que soy papá, tengo que tener cuidado ahora para poder ver películas, aunque sean películas de más 10 en las que yo digo, bueno, pues más 10 acompañado de un adulto podría verla a mi hijo,
pero el estándar que está teniendo esta industria, o sea, es sutilmente meterte cosas. Vemos los casos recientes que generó polémica, por ejemplo, la película de Buzz Lightyear, la película de estos Mundo Extraño también, que promueven sutilmente estos comportamientos. Yo realmente se los digo, o sea, yo personalmente no pago al cine para ir a ver una película así, eh, que promueve principios contrarios y que tratan de inculcar en mis hijos y me están quitando mi derecho de educar a mis hijos con base a mis principios y valores y enseñar a mi familia con base a lo que yo creo y mi ética personal. Entonces, creo que es una falta de respeto para mí que no hay un aviso antes. La vez pasada quise ver una película y cuando miré eso, pues la quité y dije yo, no, o sea, es una película para niños, no puede ser. Y lo mismo está pasando en medios de comunicación, escuelas, más que todo en países desarrollados. En las escuelas ya les están diciendo, los niños pueden ser niñas, hoy usted va a ser niña, es un varón que le dicen, hoy usted puede ser niña, y al otro le dicen, usted puede ser niño hoy, vamos a cambiar hoy, y les empiezan a usar. En España, por ejemplo, está siendo muy usual eso, y vean cómo se está metiendo Satanás. Seamos inteligentes y démonos cuenta, lo vamos a ver. Satanás es el padre de la mentira y nos hace creer cosas con tal de destruir la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se diseñó para el matrimonio como Dios lo ha propuesto y determinado. Entonces, plataformas, redes sociales, todo eso, sigue habiendo mucha presión. Entonces, tenemos que orar, hermanos, y vamos a dar algunas recomendaciones para esto. Antes de eso, Sí, Eduardo, fíjate que hay una cosa bien importante. ¿Contra quiénes están estos grupos LGTBQ+? ¿Contra quién están? Contra el matrimonio. sí, ¿Por qué? Porque es la fortaleza que tiene la institucionalidad. Los cristianos, nuestra fortaleza es el matrimonio, es la procreación. Pero imagínate tú que sea una cuestión generalizada. Dos hombres no pueden procrear, dos mujeres no pueden procrear. Entonces, ¿para dónde va el mundo? Contra Dios no podemos estar. Así que miremos algunas de las estrategias de la ideología de género. sí, Desacreditar las religiones promoviéndolas como un obstáculo para el progreso de la humanidad. Fíjate que de hecho sí hay algunas dificultades con algunas religiones. De hecho, algunos grupos hindú en su cuestión religiosa, hay grupos de estos que le llaman ellos el tercer sexo, o sea, son, pero más relacionados con la religión, son adorados, son cuestiones que vienen de cultura, o sea, no las podríamos entender tan fácilmente. No sé eh, cómo desarrollarlas porque no he estudiado esa cultura y tú sí, he escuchado algunos comentarios que hay personas de sexo diferente al que están estos grupos quieren calificarlos así, que nosotros podamos ser, aceptar ese tipo de situaciones que van en contra de la ley de Dios. sí, no, y por ejemplo, lo que dice ella para el tema es que están desacreditando a la fe, o sea, Correcto, la fe está en correcto. contra del cristianismo, del Islam Sí, también, obviamente, y los ven como no, miren, es que ellos son un obstáculo, pues, o sea, la humanidad no progresa porque nos atrasa la religión. Miren las ideas que quieren hacer, que Satanás mismo usa para que la gente no se acerque a Dios y no experimente una transformación a través de la palabra. Es la religión es el obstáculo, es una piedra de tropiezo para la humanidad, le ha hecho daño a través de la historia. Y usan eso porque hay personas que en el nombre de Dios han hecho daño, han cometido errores, cosas sí. horribles. Y por eso usan algunos de esos ejemplos para poder desacreditar la fe. Y lo que hablábamos, quieren influenciar a los niños. El siguiente punto, Sí. juegos de video, los juegos mismos, los videos que ven, por ejemplo, en YouTube, para que sean adoctrinados y vean siempre este estilo de vida como normal. Esas son las técnicas que están usando. La número 3, promover cambios en el lenguaje, eliminando el uso de los pronombres masculinos y femeninos del lenguaje. Ya no quieren que llamemos él, porque aquella persona puede ser ella. Entonces va a ser una ofensa para esa persona. Entonces miren hasta qué grado está llegando este grupo de tener influencia, de querer cambiar el lenguaje mismo. Es preocupante para cada uno de nosotros que pensamos en función de las cosas de Dios. Así es.
bueno, el que hablaban de todes, empezar a usar, Sí. es complicado, o sea, imagínense el nivel de influencia que están tratando de tener. En el 4 atacando a cualquier opositor, o sea, cualquier persona que vaya en contra, por ejemplo, nosotros mismos, ahorita que estamos hablando y que no estamos apoyando esta ideología, posiblemente los adjetivos para referirse a nosotros en este momento sean retrógradas, homofóbicos, fanáticos religiosos, hipócritas, doble moral, entre otros. Es decir, en este momento nos ganamos todos esos títulos para alguien que apoya esta ideología, porque cualquiera que no esté de acuerdo con su forma de pensar es de este tipo. Nosotros realmente respetamos a las personas como tales, como son, pero estamos de acuerdo que tenemos que hablarles con base a la Biblia y llevarles una esperanza realmente que la necesitan como nosotros mismos, que somos pecadores y que fuimos transformados por la obra de Dios. Sí, y la número 5, el sexo masculino y femenino fue asignado al nacer debido a una construcción social y no con la base en la biología. Eso es lo que nos quieren hacer creer, que podemos cambiar nuestra forma de ser, la sexualidad. Nosotros nacimos hombres y hombres vamos a ser hasta que Dios nos lleve a su presencia. Y mujeres van a ser igual. Entonces, pero ellos quieren crear la confusión. Satanás está metiéndose ahí para, ay, de repente aparecemos que ya queremos ser mujeres, los varones, y las mujeres quieren ser hombres. Por eso hay hay otros grupos que también han aprovechado los feministas, los abortistas, esa gente que está en contra de la vida. Entonces, ojo con esto de estos grupos que nos están llevando a pensar de manera diferente, no como la que Dios quiere. Así es, y sobre todo por eso, porque Dios mismo pues es el diseñador. Y bueno, ya casi estamos, que nos queda poco tiempo, también es un tema amplio, hermanos, no vamos a abordar todo lo que quisiéramos en una sesión, pero estamos tratando de dejar algunas ideas y tenemos los sueños también de poder traer personas expertas que nos puedan hablar más a profundidad de esto y cómo ayudar a personas que tienen esta situación o esta confusión que Satanás mismo ha hecho. Entonces, si querés, voy a leerlas rápido, voy a leerlas de una vez. Sí. Es sencillo. ¿Qué debemos de hacer los cristianos, hermano? Miren, ore a Dios, ayudemos a que ayude a todas aquellas personas que están siendo engañadas por Satanás. Satanás es el padre de la mentira, Juan 8:44. Oremos a Dios, veámoslas con compasión y con mucho amor también a entender que estas personas están siendo víctimas de una obra que trasciende los poderes de este mundo. Es un trabajo que está detrás de un telón. Bueno, la 2, si querés, para leer la voz. Ser ejemplares en nuestros hogares para que nuestros hijos vean la diferencia entre lo que el mundo prohíbe y lo que Dios puede hacer en el hogar. Hay que predicar con el ejemplo. O sea, no podemos nosotros confundir a nuestros hijos, a pesar de que nos digan que estamos viejitos, que en la tecnología, tenemos que ponernos al día, tenemos que ser buenos ejemplos para nuestros hijos, que estén identificados correctamente con los valores morales que Dios quiere para nuestras familias. Así es. El 3, tratar con respeto y dignidad a todas las personas, no hacer ni apoyar ningún tipo de discriminación. Es decir, o sea, obviamente aún si alguna persona va a ser discriminada en un trabajo, en un lugar, por su orientación sexual, o sea, no es correcto al final, o sea, no debe ser discriminado por eso un ser humano, pero obviamente tenemos nosotros que trabajar con esa persona, no ser parte de una discriminación y porque al final cuando trabajamos es un tema de competencia, quién es competente, no es un tema de cuál es su orientación. Entonces, de hecho, debemos de tratar con mucho respeto, ser bastante cuidadosos. Queremos que estas personas se acerquen y tengan esperanza, como va a decir mi papá en el punto número 4. Sí, el número 4 dice enseñar el evangelio de esperanza para todo ser humano pecador, en especial para el homosexual. En nuestra sociedad el homosexual es rechazado, es martirizado, no lo queremos ver, o sea, pero todo buen cristiano creo que debemos de ver y predicarle el evangelio, porque una vez que él se arrepienta, va a ser transformado, porque el Espíritu Santo puede hacer ese milagro, pero él tiene que tomar una decisión de cambiar. Sí. Último, hermanos, estudiemos las escrituras. Veamos el trato que tuvo Jesús hacia los pecadores. A Jesús lo criticaron.
por la forma como trataba con los pecadores, rompió paradigmas de los fariseos, del trasfondo judío, pero él llegó a las personas. Entonces, cuando usted diga cómo debo tratar a una persona, que aunque tal vez usted pueda sentir el rechazo inmediato porque es algo que está en contra de lo que Dios manda, pero eso tiene que ver cómo lo haría nuestro Señor Jesucristo, cómo trataba nuestro Señor Jesucristo a los pecadores y de esa manera traerlos al Evangelio. Y bueno, esta última escritura la leemos. Sí. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzga a los vivos y a los muertos. Te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Te llama? Sí, Te escucho, sí, te escucho. es especial porque aquí le están dando esta instrucción a Timoteo que dice que reprenda, corrige cuando sea y cuando no sea oportuno. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿De qué estamos hablando? De la ideología de género. Estamos hablando de homosexualismo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea, vamos a tratar de compartirle del Evangelio de Jesucristo a estas personas que están perdidas. Sí, al final, hermanos, que llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Tal vez lo que les digamos no va a ser agradable, pero tenemos que hablar con la verdad en amor, pero con la verdad. Y pues ellos van a querer lo que les digan, lo que quieren oír, escuchar mitos, escuchar otras cosas, pero la verdad pues es esta, pues nuestra como visión bíblica es esta. Y finalmente quisiera compartirles, ya vimos un poco de trasfondo bíblico, este ministerio acerca de fortaleza en la debilidad, ese libro yo lo leí de Guy Hammond, que es un discípulo canadiense, evangelista también en su momento, creo que ahora está como freelance, ahora se dedica a él como consultor, digamos, más o menos. Él formó este ministerio Fortaleza en la Debilidad. Ustedes pueden ver, ahí les puse el link en español del ministerio. En este libro, él dice todo lo que los cristianos necesitan saber acerca de la homosexualidad y habla de un enfoque más, cómo ayudar a las personas, cómo ayudarlas, porque estas personas, me encanta porque una de las cosas que dice, él abiertamente habla que en su pasado él tuvo este estilo de vida y que fue transformado por Dios, pero él habla que también las luchas también siguen para él. Y él tiene que, al igual que cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas con las cuales batallamos en nuestra vida cristiana, él tiene que seguir luchando con este tipo de cosas, pero es un hombre que dice que ha mantenido su integridad y su rectitud y su pureza a lo largo de varias décadas, como más de 30 años, que tiene en la fe, se casó, tuvo sus hijos y ha podido ver pues mucho el poder de Dios en su vida. Y me encantó porque él dice, estas personas que de la comunidad LGTBQ+, ojalá que no lo hemos dicho bien, estas personas necesitan de Cristo porque Cristo es lo único que va a llenarlos. Ellos han encontrado un vacío y lo llenan en unas cosas distintas y es idéntico a lo que nos pasa a todos. Todos a veces buscan a algo diferente a Dios para llenar sus vacíos y sus necesidades, pero fuimos diseñados por Dios para conectarnos con Él. Y usted cuando empiece a conectarse con Él, va a encontrar la verdadera satisfacción. No porque va a salirle todo bien, no porque va a dejar de tener luchas, sino porque Dios va a ser su deleite, su fortaleza en la debilidad. Entonces es increíble, les recomiendo el libro. Si usted, amigo que nos sigue en la transmisión, lucha con este tema, lucha con esta situación de la homosexualidad, hay esperanza. Hay esperanza para todos los pecadores que de manera genuina y verdadera quieran rendirse y entregarse a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y vivir una vida conforme demanda su voluntad. ¿Yapa? Sí, fíjate que a manera de conclusión, creo que debemos arrepentirnos porque en gran forma los cristianos somos culpables de este avance, de esta corrupción, debido a nuestro silencio e indiferencia.
creo que debemos de arrepentirnos y empezar, porque recordemos que nuestro Salvador nos advirtió que cuando la iglesia duerme y deja de sembrar la buena semilla, es cuando el enemigo siembra cizaña entre el trigo, en Mateo 13:25. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga y esperamos que este miércoles de enseñanza haya sido para aprender más y dejar esa indiferencia y ese silencio y empecemos a predicar el evangelio que Dios quiere para todo el mundo. Así es. Mis queridos hermanos, los queremos mucho. Gracias por este espacio. Y bueno, que Dios me les bendiga a todos. Buenas noches.